Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Su palabra es viva, es eficaz y ella no vuelve vacía. Hoy el tema es el proceso de Dios de la promesa a su cumplimiento. Cuando nosotros vemos algunos personajes de la Biblia, podemos darnos cuenta de que Dios les dio una promesa. Pero de aquí a que la promesa se cumplió, pasó un tiempo, porque Dios primero forma el carácter y luego entrega el propósito. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés y en la vida de José. Eh, en el caso de Abraham, Dios lo llamó y le dijo que lo multiplicaría en gran manera y él ya era anciano. Y pasó un tiempo hasta que realmente se cumpliera la promesa. En el caso de Moisés, cuando Moisés tenía 40 años, Moisés quiso hacer justicia por mano propia y rescatar a los judíos por su fuerza. Así fue que él mató a un egipcio y después tuvo que huir al desierto, en donde Dios formó su carácter durante 40 años, para que el propósito de Dios que tenía acá para con Moisés, que era libertar al pueblo de Israel, se pudiera cumplir. Es decir, había una promesa, pero el proceso fue de 40 años para que él fuera libertador de Israel. Y en el caso de José, el hijo número 11 de Jacob, Dios le había dado un sueño, o más bien dos sueños, pero que era de uno mismo. Dios lo iba a exaltar, lo iba a poner como estandarte allí en Egipto, como el segundo, pero de aquí a que se cumpliera realmente ese propósito pasaron varios años porque Dios antes tenía que formar el carácter. Y en el caso de Moisés, vemos que después de esos 40 años se habla acerca de Moisés en el libro de Números, en el capítulo 12 versículo 3 dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A la edad de 80 años, Moisés ya estaba listo para que el propósito de Dios se pudiera cumplir en su vida. Miremos entonces cómo Dios usa el desierto para formar el carácter. En Deuteronomio 28, versículo 2 dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. El pasar por el desierto para nosotros hoy en día es cuando estamos en esos momentos de aflicción, de prueba. Dios tiene un propósito y hay veces que nosotros nos sentimos como que Dios se olvidó de nosotros, pero es ahí cuando el Señor nos carga en sus brazos, como ese poema de Huellas en la arena, dice Señor, pero porque en los momentos más difíciles de mi vida veo que solamente hay dos huellas de paz, de pasos en la arena. Y el Señor le dice, porque en esos momentos yo te cargaba en mis brazos. Cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por las pruebas, debemos aprender a callar y a esperar confiadamente en el Señor. No es momento de criticar ni de juzgar al Señor, sino que tenemos que tener en cuenta que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y acá vemos un principio que vale la pena notar. Dios no te lleva al desierto para destruirte,
sino para prepararte. Es como cuando en el colegio o en la universidad, en la medida en que vamos avanzando, cada examen es más difícil, pero lo más lindo es saber que en medio de cada examen nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. Dios da promesas antes de ver resultados. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? En Génesis 12, del 1 al 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí Dios lo llamó Abraham. Un Abraham que era idólatra, un Abraham que estaba en una tierra donde nunca se había escuchado hablar del Dios Todopoderoso, pero el Señor le habla. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero para que Dios lo pudiera bendecir, ¿qué tenía que él hacer? Salir de su tierra, salir de su parentela a una tierra que el Señor le mostraría. No se sabe cuál tierra era. Y acá vemos un principio. La promesa se cree antes de verla cumplida. Dios da la palabra cuando la realidad parece imposible. Y algo tan hermoso que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y si puedes, cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Y nosotros tenemos también que salir de nuestros límites. Hay veces que estamos tan encerrados en nuestra propia comodidad o en nuestro temor que nosotros tenemos que salir. El Señor nos dice, sal de tu tierra, sal de la carpa, sal de tu tienda y cuenta las estrellas, porque es tiempo de soñar, es tiempo de afianzar nuestra fe en las promesas de Dios para que podamos ver los resultados. O sea, ver es poseer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Debemos creer antes de ver, porque por fe andamos y no por vista. ¿Y cuál es la clave mientras sucede el resultado, mientras lo obtenemos? La clave es descansar en las promesas de Dios y cumplir sus requisitos. En Josué 21:45 dice la palabra de Dios, ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, póngale la firma que así es. Hay que creer en esas promesas de Dios. Y acá viene un principio. El que descansa en la promesa, camina en fe. ¿Y qué es descansar? Es entregarle al Señor el control. Aún a pesar de que las circunstancias sean difíciles, Señor, tú tienes el control y yo descanso. Y a pesar de esta circunstancia por la que estoy pasando, yo puedo dormir tranquilo. Puedo descansar porque sé que estoy en tus manos. ¿Y qué es eso de descansar? ¿Qué es eso de descansar en Dios? ¿Y qué es eso de cumplir los requisitos de la promesa? El descansar en Dios es confiar, es soltar. La palabra de Dios dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la promesa acá y cuál es el requisito? La promesa es, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el requisito que yo debo cumplir para que eso se cumpla? Que no se aparte de mi boca, que no se aparte de mi corazón la palabra de Dios, que la guarde y la ponga por obra.
sea que ahí podemos ver que en muchas ocasiones nosotros hacemos las cosas a la inversa. Las hacemos es en nuestras fuerzas. Pero si yo busco a Dios y su justicia, todo lo demás Él lo dará por añadidura. Veamos este otro caso. En tercera de Juan 1:2 dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. ¿Cuál es la promesa acá? Que el Señor nos quiere ver prosperados en todo. ¿Y cuál es el requisito? Que yo prospere espiritualmente. Entonces recordemos eso, para que realmente yo pueda ser bendecido, tengo que también cumplir mi parte. El propósito final de pasar por el proceso es la multiplicación, es decir, para que yo lleve la salvación a otros. En Juan 4 del 35 al 36 dice la palabra de Dios, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces tenemos que tener en cuenta que los campos ya están listos, las personas están necesitadas de Dios y Dios, así como una persona vino y te compartió a ti del Señor en el momento donde tú más lo necesitabas, así cada uno de nosotros debemos ser portadores de buenas nuevas. Un principio acá, no solo eres bendecido, eres llamado a multiplicarte y ser de bendición a otros. Y una acción práctica para esta semana. Declara una promesa de Dios cada día. Puede ser la misma promesa, de acuerdo con la necesidad que tú tengas. Pídele a Dios una promesa si es que no la tienes o si Él ya te la ha dado, desempolva esa promesa y empieza a declararla. Invita a alguien, compártele de Dios a alguien, eso es evangelismo. Y disipula a una persona, esa persona que necesita una palabra. Enséñale a orar, enséñale cómo leer la Biblia, porque tú vas empezando a formar también a otra persona, así como tú estás siendo formada. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Hoy entiendo que tú me estás formando a través de las diferentes circunstancias difíciles por las cuales yo he pasado o estoy pasando. Y hoy quiero descansar en ti y decirte, Señor, te entrego el control. Sé que lo mejor está por venir y permíteme, Señor, ser de bendición también para otros, para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén.